Tenemos una bio preparada para dar algún detalle más y ya nos metemos en la charla. Bueno, hay algunas señas personales, nada que arrepentirte de eso, ¿no? Ay, ¿sabés que no lo vi? Porque soy miope Estás y como no yo, llego. que sos chicata y no vemos, vos- estamos Recién me di lejos. cuenta que estaba acá atrás también. Salió muy bien, se ve muy bien, te lo facilito. Así que bueno, la prensa igual es libre, así que Está muy bien, está muy ¿Cuánto bien. cualquier cosa tiempo? pido derecho a réplica. Muy bien. ¿Cuánto Pero- tiempo como legisladora, Karina? 6 años llegó, vamos a entrar. Bueno, no, en realidad entré en mi 7º año, en mi 2º mandato. Ujú. Entré en el 2015 y renové en el 2019. Bien. ¿Y hay efectivamente un clima más belicoso en diputados o en el Congreso en este momento? Es un congreso muy distinto al del 2015, al del 2017, al del 2019. Creo que cada ciclo transforma la dinámica que tiene el Congreso y por eso hay algunas metodologías que son interesantes valorizar y otras que también hacen quizás al uso y costumbres. Algunos se quejan, pero creo que a veces son necesarias, que es como una etapa de reconocimiento. Cuando recién llegas a la Cámara es muy difícil entender la dinámica, Ajá. en especial del recinto. Más allá de que uno sepa y conozca el reglamento, hay todo un lenguaje, ¿no? Una cosa que no está escrita. Casi una cosa artística, ¿no? De arte, de que cada uno cumple un rol. Y en Eso ese los más rol... experimentados le pasan la lista y el lápiz Y rojo son a los ordenadores, nuevitos, ¿no? son ordenadores del debate, saben cuándo tienen que parar, cuándo tienen que seguir. Hay mucho peso sobre las autoridades de los bloques. Claro. Y principalmente creo que es un espacio en donde todos pueden lucirse y somos 257. Claro. Eso es un ritmo que, para que no sea un loquero, tiene que tener una metodología. Karina, tenemos una intervención que solemos ponerla más a la mitad de la entrevista, pero en este caso, como es uno de los temas del día y es simpático, vamos a verlo y lo compartimos. Termina la sesión, pensé que la tarea legislativa ya había acabado y bueno, le avisé a mi bloque, los saludé, que ellos estaban al tanto de toda esta situación. Y bueno, y me fui al aeropuerto y compré otro pasaje para reencontrarme con mi familia. No he pensado presentar la renuncia, sí estoy totalmente angustiada por esta situación. Siempre prioricé mi trabajo, de hecho en esta ocasión lo prioricé, intenté que esto no pasara y por ese segundo que uno tiene, que me ganó la emocionalidad, me ganó el rol de mamá, me ganó el hecho de extrañar a mis hijos quizás. Pongamos en contexto, es Gabriela Brauer de Coni, que es legisladora de Juntos por el Cambio, que creyó que no había más trabajo o sesión y se fue a Disney. ¿Tenés una posición al respecto? ¿Qué te parece esta historia? A ver, yo creo que yo te puedo hablar de mí. Realmente hablar de otros o lo que hacen otros es una responsabilidad y es una gran responsabilidad ser un diputado de la Nación. Principalmente tiene un nivel de exposición que aquellos que recién empieza, hace creo que una semana, 2, ya no me acuerdo, Sí. que acaba de asumir. Creo que el nivel de exposición que tiene, la masividad que tiene, cada cosa que haces o decís como diputado nacional es incomparable con una concejalía, con una diputación provincial, donde quizás tu entorno estás un poco más protegido. Y acá es una jauría muy importante donde se mezcla la opinión pública con las redes sociales y hay que estar muy atento a entender que la prioridad es este trabajo. Y el trabajo de diputado, si no te gusta o no crees que tiene que tener un lugar prioritario, incluso, y digo esto con mucho pesar, a veces de la familia de uno, ¿no? Sí.
Porque si estás en una sesión, yo por ejemplo en presupuesto, mi hijo se recibía de quinto, de sala de preescolar, ¿no? Pero bueno, es un momento muy importante. Y llegué justo, sin dormir, 27 horas, pero ni pensé en irme de la sesión, porque puede pasar cualquier cosa. Cuando uno entra al recinto, el recinto es como entrar al mar a surfear las olas. Ahora, Karina, puede pasar una cosa o la otra. Y lo que pasó es que se votó y se aprobó en el recinto la sesión del martes siguiente. No era dentro de la planificación, es lo que se logra en el marco de los acuerdos del debate y de la votación. Ahora esta historia también recinto adquiere cierto sentido periodístico desde que hubo también algunos faltazos de legisladores de Cambiemos a una votación importante que fue la de bienes personales, que finalmente derivó en la oposición perdiendo con el oficialismo, digamos. Ahí también hubo algunos casos discutibles por la misma razón, ¿no? Una de las compañeras tuyas tuvo coronavirus, pero además de eso había otros legisladores que tampoco estaban por otras cosas. Sí, a ver, bueno, lo del COVID yo creo que tenemos que exceptuarlo, bueno, porque sí, es algo que además se entera en el testeo que te hace la Cámara, entrando, porque estamos en un recinto protegido y es parte de las reglas de juego que nos autoimpusimos. Así que creo que es un caso distinto al resto. Y en el caso de Álvaro González, él ya no estuvo en la sesión de presupuesto porque pidió una licencia, que es el modo de ausentarse según el reglamento que tenemos los diputados. Es decir, pegarse un faltazo no está bien. Cuando vos querés faltar o necesitas faltar, tenés que pedir licencia y te las aprueba el cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que el caso también de Álvaro tiene connotaciones distintas. Lo que pasa el caso que de Gabriela, sí, creo que tiene que hacer una gran reflexión, quizás esta cosa de ser nueva, e incluso de su bloque, un bloque nuevo que recién empieza, que es la decisión del bloque de la Unión Cívica Radical, y en donde también la decisión pasa por los jefes de bloque. Te digo honestamente, porque vos como diputado a veces querés hacer una cosa o la otra, si recién llegaste, esto que les decía antes, no conoces el recinto, no conoces la metodología, no sabés muy bien cómo moverte, pero justamente son los jefes de bloque los que te dicen, no viajás. O sea, te quiero decir algo, a Mario Negri esto no le pasaba. Bueno, no es inocente que estés marcando eso, teniendo en cuenta toda la polémica que se dio entre estos dos espacios sobre la jefatura. Porque cuando se ataca la trayectoria y principalmente la experiencia en el marco de los diputados. Creo que si hay que discutir la política, hay que dividir lo que es un político en gestión y un político en una Cámara de Diputados, en donde, si ustedes mismos lo pueden ver, aquellos que son los más experimentados son estos que yo te digo, claro, los ordenadores del debate y que van ayudando al presidente a justamente tener un debate de 257 personas ordenada. No es menor la experiencia y creo que ahí hubo una cosa más de inocencia por novatismo de parte de ese bloque que, bueno, todos aprendimos un poco en estos días. Karina, ayer hubo un informe del Fondo Monetario Internacional bastante fuerte contra el gobierno de Macri en relación a la deuda. Es un tema que se va a debatir en el Parlamento con el plan plurianual que debería presentar el gobierno. No sabemos cuándo, porque viene muy demorado. ¿Tenés posición tomada respecto a las conclusiones del fondo de ayer? Primero eso, y después cómo va a venir el debate. Mira, yo creo que es un informe más, creo que hay que leerlo también en términos como ustedes hablaban antes, ¿no? ¿Qué cosas aportan a el análisis de lo que el propio gobierno analiza y qué cosas trae el propio, como análisis propio de la gestión que hace un organismo técnico, en este caso financiero, y en donde me parece que hay algunas cosas para atender que son importantes, como por ejemplo cómo ha sido todo ese vínculo para llevar adelante el desembolso de ese dinero durante todo este año, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Fernández y de Cristina Fernández. Lo que me parece importante para avanzar con este tema es conocer realmente cuál es la posición del gobierno y principalmente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores acerca de la aprobación y del acuerdo del fondo. Nosotros no vamos a impedir como oposición
absolutamente nada, porque entendemos principalmente que tenemos que trabajar en conjunto hacia el futuro y sacarle la soga al cuello a todos los argentinos por las deudas, por la inflación, por la falta de un plan económico. Lo que no podemos hacer, o lo que el gobierno no puede pretender, como lo hace con el presupuesto, que también le convenga echarnos la culpa a nosotros o que nosotros le resolvamos los problemas que ellos internamente no pueden resolver. ¿Quiere Cristina el acuerdo con el fondo? ¿O quiere Fernández el acuerdo con el fondo? Que se pongan de acuerdo. Y después nosotros ahí vamos a estar. Ahora, perdón, Pato, no sé si iba a preguntar. No. Pero ¿qué relevancia tiene para la oposición saber si Cristina quiere o Alberto quiere? Si realmente lo van a llevar adelante, lo van a dilapidar. Esto es lo importante. Ellos son los que gobiernan. Las decisiones y los costos la tienen ellos. Nosotros somos la oposición. Perdimos. El pueblo los eligió en el 2019, como muy bien nos aclaró en ese discurso fatídico Máximo Kirchner, cuando perdió por su culpa el presupuesto, en donde ellos son los responsables. No es que ganan las elecciones y punto. Ganar significa una responsabilidad, y la responsabilidad principalmente es, como ustedes habrán visto y la gente en su casa estos días, los precios son una locura. No tenés margen, no tenés control, no sabes cuánto vale. No hay una política para bajar la inflación, y lo vimos la semana pasada en un presupuesto que era invotable. Era invotable, e hicimos todos los gestos. Pedimos cuarto intermedio nosotros, pedimos que se negocie de nuevo, pedimos más tiempo, nos propusieron más tiempo, le íbamos a dar más tiempo, ustedes mismos lo escucharon, como el bloque de Camaño, como el bloque nuestro, algunos bloques nuestros que habían tomado la palabra al inicio, íbamos a acceder a ese cuarto intermedio para que esta semana se volviera a tratar el presupuesto, pero la verdad ellos están más preocupados en contener a su tropa con el discurso, y ahí es donde nos preocupa, porque si su tropa no quiere que firmen o acuerden con el fondo, después le van a echar la culpa a Pero Macri, a Pero María Eugenia Vidal, a Pero Larreta, a Pero Morales. Es inevitable que le echen la culpa a Macri. ¿Por qué? La culpa es de todos, porque nosotros adquirimos deuda porque en el 2015 nos dejaron una caja vacía. Y si no nos hacemos cargo de eso, entonces vamos a vivir en el mundo de Narnia. Nosotros no es que dijimos, ay, no tenemos plata, vamos a agarrar. No, teníamos que pagar deuda. Y para pagar deuda contrajimos deuda o emitíamos. Y esto creo que ustedes saben hoy las consecuencias que tiene emitir. Los escenarios eran muy complejos. Cometimos errores un montón. El primer error fue no haber dicho en el 2016, 2015, cuando asume Macri, cuál era esa deuda que nosotros íbamos a tener que pagar. Ahora, el problema es que la vamos a tener que seguir pagando. La va a pagar este gobierno, la va a pagar el gobierno que viene, con la plata y el esfuerzo de todos los argentinos. Karina, nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarte una cosa final. ¿Esta dinámica de conflicto en el Congreso es la que vos ves que va a seguir de acá hasta que se resuelva la próxima presidencial, o ves que puede haber también un proceso de acuerdos entre el oficialismo y la oposición? Es necesario, mira, el Congreso es el único espacio que la Constitución nos obliga a concertar entre adversarios y aliados, ¿no? Así nos pone a todos juntos y nos dicen, pónganse de acuerdo, a través de normas y reglas de juego. Si no utilizamos el diálogo como metodología, va a ser invivible el Congreso y principalmente el país. Así que lo más importante y lo que nosotros venimos mostrando y pidiéndole al oficialismo es que baje de alguna manera esos discursos agresivos y busquemos la manera y proyectos y propuestas en donde nos escuchemos unos a otros. Y entre los dos, el grupo que ellos representan y la sociedad que nosotros representamos, nos podamos poner de acuerdo y sacar quizás no gané yo o ganó el otro, sino que ganamos los dos un poco y un poco. Karina, gracias. Gracias a ustedes. Pasó Karina Banfi por Redacción IP, vamos al último corte y ya venimos.